Gloria a Dios por el privilegio que tenemos esta mañana de cantar al Señor, exaltar su nombre. Y no solo nuestras faltas son muchas, quizás hoy venimos con más cargas, con más dudas, estrés sobre nuestra vida, pero sigue siendo la verdad, nuestras faltas, nuestras cargas, nuestras dudas son muchas, pero bendita misericordia del Señor porque su gracia es mayor. Su palabra nos enseña que nuevas son cada mañana sus misericordias y hoy tenemos ese gran privilegio de poder disfrutar de su bondad y su misericordia en nuestras vidas. Muy buenos días y bienvenidos a Iglesia Bíblica Petra. Es un gusto poder tener el privilegio no solo de adorar al nombre de nuestro Señor a través de su palabra, pero hacerlo por medio de lo que cantamos y lo que oramos. Amén. Quiero invitarte a ir a Hebreos capítulo 5. Vamos a estar en los versos 1 al 10 y antes de poder leerlos, quiero pedirte que podamos orar, yendo a Dios, guíe nuestros pasos, abra nuestro entendimiento y nos haga entender su preciosa palabra. ¿Oramos? Amado Señor, gracias Padre por su misericordia, por su bondad. Tú eres Señor tan fiel, Señor, tan bueno, Señor. Y Dios, nosotros hemos sido tan infieles, Señor. Pero gloria, Señor, a tu nombre, Señor, por tu bendita misericordia y fidelidad hacia nosotros, Señor. Que aunque hemos sido infieles, Señor, tú permaneces fiel, inamovible, Señor, a tus promesas, Señor, para con nosotros. Oramos, Dios, para que esta mañana las realidades de tu verdad, como cantábamos, ese misterio del plan de redención, de la obra perfecta en Cristo Jesús, pueda deslumbrar nuestros corazones y podamos vivir, Señor, a la luz de tu inmensa gracia, Señor. Captura, Señor, nuestros corazones. Inunda, Señor, nuestra mente tan finita, Señor, con la gloria, el esplendor del Dios infinito, sentado en lo alto. Ayúdenos, Señor, a caminar con reverencia y sumisión a ti, Señor. Entendiendo, Señor, y comprendiendo, Señor, lo grande y maravilloso que eres. Ayúdenos a entender su palabra, a aplicar su palabra y vivir conforme a su palabra para la gloria de su nombre. Oramos como iglesia y decimos amén. Entonces, hermanos, les invito a ir a la carta a los Hebreos. Vamos a estar en el capítulo 5. Y continuamos nuestro estudio, versículo 1 al 10, y dice así la palabra de Dios. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas a que Dios se refiere. Capítulo 5, versículo 1 en adelante. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas. Por esa causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. Nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. De la misma manera, Cristo no se glorificó a él mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oración y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen.
siendo constituido por Dios como sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Amén. La semana pasada estábamos examinando el capítulo 4, versículos 14 al 16, y observábamos en esos textos las exhortaciones del autor a su audiencia y por ende también a nosotros. La exhortación de aferrarnos a nuestra confesión de fe y la exhortación de acercarnos al trono de gracia. Es muy importante que tengamos presente esto, porque sigue el autor en este capítulo hablándonos acerca del sacerdocio de Jesucristo. Entonces debemos aferrarnos a nuestra fe, a nuestra confesión de fe, y debemos acercarnos al trono de gracia. Debido a la obra del sumo sacerdote que tenemos en Cristo Jesús, podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia. Y hoy nuevamente el autor va a enfatizar el sumo sacerdocio de Cristo. Quizás nuestra lucha, nuestra duda hoy tenga que ver con esta pregunta: ¿cómo saber que Jesús es el sumo sacerdote? Va a ayudarme con mi experiencia en la vida cristiana. Quizás hoy venimos haciéndonos preguntas como: ¿cómo puede el Señor ayudarme en mi lucha con soledad? ¿Cómo puede Dios ayudarme en mi desesperanza? ¿Cómo Dios puede ayudarme en mi crisis de nervios? ¿Cómo puede Dios ayudarme en mi enfermedad? ¿Cómo Dios puede ayudarme en mi crisis financiera? Quizás estamos cuestionando mientras cantamos, mientras oramos, mientras leemos, cómo saber que Jesús es el gran sumo sacerdote va a ayudarme con la lucha en mi matrimonio, cómo va a ayudarme con educar a mis hijos. A veces nos sentimos tan abrumados por las circunstancias de nuestra vida que lo único que venimos buscando a la iglesia son respuestas. Tenemos muchas preguntas, quizás tenemos dudas, quizás lo que queremos hoy es escuchar el método, el paso, qué debo hacer para salir de esta crisis, cuál es la estrategia que debo seguir, porque tenemos un énfasis en lo pragmático. Y cuando escuchamos Jesús es tu sumo sacerdote, decimos: pero pastor, yo necesito que usted mejor me diga cómo mejorar mi matrimonio, cómo educar mejor a mis hijos, cómo salvar mi familia. Queremos que nos ayuden, queremos que respondan nuestras dudas. Y no estoy diciéndote que quizás tengas esa situación hoy y que Dios no use esta prédica para responderte. Pero lo que quiero decirte es que no hay nada más práctico en la vida cristiana que reconocer el sacerdocio de Jesucristo. Pero no verás lo práctico del sacerdocio de Cristo, no hasta que seas abrumado por la gloria de Dios, hasta que seas abrumado por la gloriosa majestad del Dios Trino y que al mismo tiempo no solo muestre su gloria, pero muestre nuestra necesidad. Que sea tan claro que veamos la gloria de Dios, que nos muestre brutalmente nuestra condición y nuestra necesidad, nuestra pecaminosidad y nuestra indignidad ante Él. Y puestos ahí delante de su magnífica gloria y ante nuestra pecaminosidad, ante tal encrucijada, es que estaremos en condiciones de entender y apreciar la obra de Cristo en la cruz del Calvario como nuestro sumo sacerdote. Y verás lo práctico. ¿Cómo podemos descansar y cómo podemos esforzarnos a caminar nuestra fe sabiendo lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario? ¿Sabes que nuestro fracaso de ver la gloria de Dios y de ver nuestra pecaminosidad es la razón por la que nos cuesta ver la necesidad de Cristo? ¿Sabes que el crecimiento en la vida cristiana tiene que ver con nuestra comprensión clara de quién es Dios y nuestra comprensión clara de quiénes somos nosotros? Conocer la suficiencia del sacerdocio de Jesucristo es uno de los temas más prácticos que podemos estudiar. Necesitamos una comprensión clara de quién es Dios, de su santidad, de su majestad. Necesitamos una visión clara y profunda de nuestra pecaminosidad. Y cuando entendemos esto, y cuando miramos la realidad de quiénes somos y quién es Dios, esta verdad expondrá ante nosotros el abismo tan grande, abrumador, que hay entre Dios y nosotros, porque Él es santo, 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 y nosotros pecadores, pecadores, pecadores. Cuando entendemos la gloria de Dios y entendemos nuestra necesidad, y veremos la gran distancia que nos separa, eso nos llevará a apreciar profundamente la obra de Cristo, su persona, lo que Él hizo. Nos llevará a apreciar su obra sacerdotal. Mira lo que dice Hebreos 9, 11 al 14. Pero cuando Cristo
apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Amén. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la novilla, rociada sobre lo que se han contaminado, santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? Como hemos venido mencionando en las últimas prédicas, el sumo sacerdocio de Jesús es uno de los temas centrales en estos capítulos. De hecho, vamos a entrar del capítulo 5 hasta el capítulo 10 en este tema. Vamos a meditar en el sacerdocio de Jesucristo. Y el tema es tan central y tan importante porque el autor a la carta de los Hebreos lo usa como el ánimo para perseverar en nuestra fe. Es decir, podemos avanzar en nuestra fe, podemos caminar en nuestra fe, podemos perseverar en nuestro caminar con el Señor debido a lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario, siendo nuestro sumo sacerdote. El autor de la carta de los Hebreos nos llama a meditar en esta obra perfecta, en la obra sacerdotal de Cristo Jesús, y que esta obra en la cruz del Calvario, siendo nuestro sumo sacerdote, sea de ánimo para nuestra vida espiritual. Entender lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, lo que Él ha hecho, nos ayudará a perseverar en la fe. Quiero que entiendas esto. Lo que el autor de la carta de los Hebreos está enfatizando una y otra vez en estos capítulos es que la persona y la obra de Jesús son la motivación para vivir la vida cristiana. En teología, este estudio de Cristo se le llama cristología. Y en pocas palabras, la cristología es el estudio de la persona, la naturaleza y la obra de Cristo. Desde la perspectiva del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, las mayores motivaciones para la obediencia cristiana, para el consuelo, para la seguridad, está en conocer quién es Jesús, lo que ha hecho, lo que hace y lo que hará. Entonces, un desconocimiento de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, su obra perfecta en la cruz, lo que hace en los cielos y lo que hará por su pueblo y su iglesia, un entendimiento correcto de Jesús nos dará alivio, descanso, ánimos y fuerza para perseverar. Veamos nuevamente Hebreos 5:1 al 4. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas. Por esa causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. Nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. Entonces el autor recuerden, la audiencia, la carta de los Hebreos, están luchando, están sufriendo, están siendo perseguidos, están luchando con abandonar la fe, están queriendo regresar al sistema antiguo, quizás regresar al ritualismo judío. Y el autor de la carta de los Hebreos les dice, ¿sabes qué? Déjame presentarte al sumo sacerdote, al gran sumo sacerdote. Volver a este ritualismo es una idea absurda. En lugar de eso, persevera en la fe, camina. Entonces, lo que el autor va a hacer aquí es una comparación entre el sumo sacerdocio del Antiguo Testamento y el sumo sacerdocio en Cristo Jesús. Vas a ver esto más adelante. Pero lo que vemos en los primeros 4 versículos es como el autor enfatiza el plan de Dios, como el autor enfatiza la decisión de Dios, cuál era la manera en que el hombre podía acercarse a Dios. Él está estableciendo los parámetros por el cual el hombre podía acercarse a Dios y había constituido este oficio para que fuera de representante ante Dios y pudiera
ofrecer sacrificios, tanto por gratitud, por devoción, pero por los pecados. Y él dice que este hombre, este sumo sacerdote, había sido escogido por Dios. Está llevándonos al Antiguo Testamento para de nuevo regresarnos al Nuevo Testamento, y lo que está haciendo es recordarnos a nosotros como audiencia y por supuesto a su audiencia que Dios estableció la manera de estar en comunión con Él a través del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. El autor está haciendo hincapié, Dios estableció esa manera. Dios estableció el proceso. Dios estableció los medios de cómo su pueblo podría estar en comunión con Él. Dios es quien elige al sumo sacerdote, dice el autor de la carta de los Hebreos. Y este debe ser completamente humano para poder funcionar como un sumo sacerdote que represente al pueblo delante de Dios. Lo que el sumo sacerdote hacía entonces, dice el autor de los Hebreos, es representar al pueblo ante Dios. Los sumos sacerdotes tenían que ser seres humanos, ya que eran elegidos para representar a los seres humanos delante de Dios. Por eso cuando él menciona previamente el sacerdocio de Jesús, lo compara con los ángeles. Ningún ángel podía tomar el lugar de un sumo sacerdote. Sacerdote tenía que ser un hombre de carne y huesos, y en este sentido lo está exponiendo como un hombre frágil, que entiende la fragilidad del ser humano y entiende la lucha del ser humano. Entonces dice, en este sistema del Antiguo Testamento había un sumo sacerdote que representaba al hombre delante de Dios. En otras palabras, el sumo sacerdote tenía el privilegio especial y la responsabilidad de servir como un tipo mediador entre los seres humanos y Dios. Su cargo incluía presentar ofrendas de acción de gracia y devoción a Dios, ofrendas de holocaustos, ofrendas de grano, ofrendas de comunión, ofrendas de agradecimiento. Este era el sumo sacerdote, representando al pueblo para agradecer a Dios por sus bondades y sus misericordias. También los sacerdotes ofrecían sacrificios para expiar los pecados. Las ofrendas de los holocaustos, las ofrendas por el pecado, las ofrendas por restitución y por supuesto el día de la expiación. Anualmente entonces el sacerdote entraba en el día de la expiación al lugar santísimo. Él debía previamente ofrecer una ofrenda por sus propios pecados para poder entrar a la presencia de Dios y ofrecer una ofrenda por el pecado del pueblo. Tenga en cuenta que estas ofrendas entonces son ofrendas por pecados de la nación, pecados del pueblo. Lo que el autor quiere que nosotros estemos pensando en este momento es en eso, en el proceso que Dios escogió para tener comunión con el pueblo que había sido pecador. Sin el sacrificio adecuado, los pecadores no podían acercarse a Dios ni tener reconciliación con Dios. Y eso es lo que el autor quiere que su audiencia entienda. Pretende salirte de la seguridad de Cristo a regresar a un sistema bajo un nuevo pacto, regresar a un antiguo pacto, cuando Dios ha diseñado el proceso por el cual el hombre puede acercarse a Dios. Sin el sacrificio adecuado, los pecadores no podían acercarse a Dios, ni tener comunión con Él, ni reconciliarse con Dios. La tarea de ofrecer ofrendas estaba entonces reservada para los sacerdotes, que no fueron designados para hacer este tipo de ofrendas a Dios en nombre del pueblo. Recuerden, representan al pueblo delante de Dios. Y esto es lo que el autor quiere que entendamos acerca del oficio de los sumos sacerdotes específicamente. En el versículo 2 del capítulo 5 vemos que el sumo sacerdote debía orar con benignidad con los que son ignorantes, y el autor de la carta de los Hebreos parece estar apuntando a aquellos pecados en el Antiguo Testamento que eran cometidos por un tipo de ignorancia. Eso está en Levíticos 4, número 5, o aquellos que se habían extraviado, para hacer entendernos de aquellos que estaban desviándose de las cosas de Dios. El sumo sacerdote tenía que ser capaz de identificarse con los que pecaban, pues él mismo estaba acosado por las debilidades del pueblo.
Él mismo estaba acosado por las debilidades de su propia naturaleza humana. Estoy hablando del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Y esto es importante porque, como miramos la semana pasada, Jesús también se compadece de la lucha que tienen sus hijos. Pero el autor vuelve a enfatizar de que tenía que ser un mediador eficaz. Y es un mediador eficaz cuando entiende la condición de aquellos a los que representa. Nuevamente está haciendo un énfasis en este sistema sacerdotal que el Señor instauró para que el pueblo pudiera tener comunión con Él. Él quiere que veas que Él lo designó. Él quiere que veas lo que el sumo sacerdote hacía. Él quiere que veas que tenía que ser un mediador eficaz. Él quiere que entiendas de que tenía que tener esa compasión con la condición caída del hombre. Los sumos sacerdotes judíos en el Antiguo Testamento podían entender el problema del pecado porque antes de que ellos pudieran entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios y llevar la ofrenda del pueblo, ellos mismos tenían que presentarse delante de Dios y presentar sus propios pecados. Entendían, y por eso el autor dice, debían ser tratados con benignidad, con compasión. La conciencia de sus propias debilidades para los sacerdotes, los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento, les permitió tratar con compasión, con benignidad a aquellos pecadores arrepentidos, ya que sabían por experiencia propia, por experiencia personal, lo propensos que somos a pecar. Y número 3, el sumo sacerdote era designado por Dios. Eso es importante porque en los tiempos de Jesús, y de hecho en los tiempos de la carta a los Hebreos, el sumo sacerdote era elegido por voto popular. De hecho, habían varios sumos sacerdotes, había un sistema que no era el que Dios había instaurado. Y lo que el autor de la carta de los Hebreos le está diciendo, vas a ir a meterte a un lugar donde Dios no está. Es Dios el que elige al sumo sacerdote. Solo observa el sistema, solo mira lo que están haciendo. Esos sumos sacerdotes que están hoy operando no han sido elegidos por el Señor. Nadie elige ser el sumo sacerdote. No era un cargo por votación ni era un cargo democrático. El sumo sacerdote era llamado por Dios y elegido por Dios. Eso es muy importante. Porque la siguiente idea que el autor de los Hebreos hace es la elección del sumo sacerdote que hace Dios Padre sobre el Hijo. Y lo designa a Él como el gran sumo sacerdote. El autor a la carta de los Hebreos nos recuerda a nosotros como audiencia que Dios eligió a Aarón y por eso lo menciona. Dice, yo elegí a Aarón. Y eso nos traslada a Éxodo 28, cuando Dios designa a Aarón como un sacerdote, un sumo sacerdote. Pero también nos recuerda Números 16, cuando Coré se rebela contra lo que Dios había instaurado. Y si tú has leído esta historia en Números 16, te recordarás de que Dios afirma su elección con Moisés y Aarón. Castiga a familias por su rebelión. Castiga a 250 hombres que ofrecen incienso ante el Señor. Estás viendo el punto. El autor está diciendo, ¿por qué no están siguiendo el patrón que el Señor nos ha dejado para acercarnos a Él? Dios eligió a Aarón. Y en Números 16 tenemos una rebelión por el hecho de no seguir lo que Dios ha dictaminado. Cuando el Señor trae el juicio sobre la familia de Coré y aquellas familias que estaban rebelándose contra el sistema de Dios, contra lo que Dios había estipulado, y Dios trae juicio sobre los 250 que habían encendido incienso delante de la presencia de Dios, el pueblo se queja y murmura en contra de Dios, y en esa ocasión murieron más de 14,000 personas por no escuchar y seguir lo que Dios se había establecido. Y el autor de Hebreos está diciendo, Dios es quien designa el medio, la forma para poder encontrarnos con Él. No te atrevas a tratar de hacerlo a tu forma, a tu manera. Simplemente mostrándote el sistema del sacerdocio en el Antiguo Testamento y diciéndonos que esto apuntaba a alguien mucho mayor que el sistema antiguo, apuntando hacia Cristo, y es lo que el autor hace en los siguientes
versículos, en los siguientes 6 versículos. El autor está diciéndonos que el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento solamente prefiguraba la necesidad de un mejor sumo sacerdote. Un sumo sacerdote perfecto, uno sin mancha. Y lo que el autor a la carta de los Hebreos hace en estos siguientes versículos es mostrarnos cómo Jesucristo cumple esas prerrogativas y las supera para que tú y yo podamos descansar en nuestra afirmación de fe y aferrarnos y entrar confiadamente al trono de gracia. Entonces, número 2, Dios designó un mejor sumo sacerdote por medio del cual el hombre puede estar en comunión con Él. Como te mencionaba la semana pasada, es sumamente difícil, después de una lectura consciente y sincera de la carta de los Hebreos, querer buscar un mediador adicional al que ya ha sido estipulado por el Señor. No aprendemos nuestras lecciones porque somos arrogantes, orgullosos, jactanciosos. Por eso confiamos demasiado en nuestras propias obras, porque preferimos nuestro sistema en lugar de confiar en lo que Dios ha estipulado para nosotros. Dios designó un mejor sumo sacerdote por medio del cual el hombre sí puede estar en plena comunión con Él. Una mejor sangre, un mejor pacto, un mejor mediador, un mejor sumo sacerdote. Y el autor de la carta de los Hebreos no está siendo inconsciente con la necesidad de este pueblo que está siendo atribulado. Está diciendo, descansa en este gran sumo sacerdote, porque por medio de lo que Él ha hecho tienes esperanza viva. Por medio de lo que Él ha hecho tenemos seguridad eterna. Cada vez que el sumo sacerdote entraba a la presencia del Señor, había un temor latente en el pueblo. ¿Irá a salir el sumo sacerdote de la presencia de Dios? Le ponían una campanita en la vestidura del sumo sacerdote para escuchar. Si la campanita se movía, todavía seguía vivo. Si dejaba de moverse, tenían que jalarlo con un mecate porque había muerto en la presencia de Dios. Y esta tensión latente no existe más, porque Cristo en la cruz del Calvario satisfizo las justas demandas de Dios. Y el autor dice, ¿por qué regresar al rudimento que no llena? Porque tendríamos que seguir matando cabritos y ovejas, incluso hasta hoy. Él dice, mejor confía en el sumo sacerdote que eligió Él mismo para que nosotros podamos tener vida eterna y vida en abundancia. Algunos eruditos han observado que en Hebreos 5 del 1 al 10 existe una estructura literaria que se llama quiasmo. Permíteme mostrarle quizás mi interpretación de este quiasmo acerca de lo que algunos eruditos han mencionado sobre este pasaje. Y lo que vemos aquí es una contraposición. Hace una serie de argumentos que nuevamente enuncia, nuevamente dando énfasis a la superioridad de Cristo. Y el punto que el autor está haciendo aquí es enfatizando la asignación que el Señor Jesucristo ha recibido como sumo sacerdote. Jesús es el sumo sacerdote asignado por Dios para mediar de manera perfecta, porque es capaz de entender tu condición y la mía. Nos representa fielmente ante el Padre. Es un sacrificio perfecto y un sacrificio que fue hecho una vez y para siempre. Así como Aarón no se nombró a sí mismo como sumo sacerdote, tampoco Jesús lo hizo, dice el autor a la carta de los Hebreos. Y esto nos muestra esta expresión: Cristo no se glorificó a Él mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que nos dice que Él no buscó su propia gloria, su propio honor, sino que buscó la gloria de Dios. Esa es una maravillosa manera de decirnos que Cristo vino a hacer la voluntad del Padre y no su propia voluntad. Es una maravillosa manera de decirnos que Jesucristo vino a servir y no ser servidos.
Entonces, el quiasmo es un recurso literario simplemente para representar en una serie de ideas el énfasis que el autor quiere que nosotros veamos. Y si seguimos este pequeño quiasmo, lo que está en el centro, sombreado o en negrilla, nos dice que el autor quiere que veamos que Él, como Dios todopoderoso y soberano, ha designado a un sumo sacerdote y su nombre es Cristo. La prueba que presenta el autor a la carta de los Hebreos para decirnos esta asignación es fascinante, porque él cita dos pasajes del Antiguo Testamento, y uno es el Salmo 2 y el otro es el Salmo 110. Y en la primera parte, en el Salmo 2, donde dice, este es mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy, cuando vemos esta relación entre este Salmo y lo que el autor a la carta de los Hebreos está haciendo, es que él está diciéndonos, y cuando vamos y leemos y examinamos el Salmo 2, no vas a encontrar por ningún lado en el Salmo 2 que el autor del Salmo 2 se refiera al sumo sacerdocio. Lo que el autor de los Hebreos está enfatizando es que este nuevo sumo sacerdote es tan diferente al sumo sacerdote humano porque también es rey. Si tú lees el Salmo 2, encontrarás este énfasis en el rey mesiánico, el que gobernará, el que estará sobre sus enemigos, un rey futuro. Entonces debe llamar la atención a nosotros como audiencia, porque el autor a la carta de los Hebreos, para poder afirmar el sumo sacerdocio de Cristo, se refiere a él, diciéndonos que esta designación es debido a lo que dice el Salmo 2, y el Salmo 2 enfatiza el oficio de rey de Cristo. Simplemente para que nosotros podamos tener claro algo tan simple y tan sencillo. El sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, es completamente diferente al sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. De hecho, debemos notar que en el texto que hemos leído se menciona dos veces a Melquisedec, según la orden de Melquisedec, según la orden de Melquisedec. Esto es lo que hace el autor cuando cita el Salmo 110, versículo 4. Nos está confirmando la naturaleza, el oficio de este nuevo sumo sacerdote. Y el Salmo 110 es el rey David que habla sobre la venida de un futuro rey que estará sentado a la derecha del Padre, que gobierna sobre sus enemigos. Y nos dice que este futuro rey no solamente será rey, también será, que dice, sacerdote, si ustedes buscan la cita. Porque refiere y toma este pasaje, Salmo 110, versículo 4, y será de la orden del Melquisedec. Y la palabra orden aquí podría significar sucesión, pero también podría significar un sacerdote como Melquisedec. Y prefiero este significado sobre lo que el autor de la carta de los Hebreos está haciendo, porque él está diciéndonos que Jesucristo como sumo sacerdote es sin igual. Por eso podríamos descansar y confiar en la obra consumada en la cruz del Calvario, porque no es un sumo sacerdote común y corriente. Es un sumo sacerdote sin pecado, sin mancha. El punto que el autor quiere enfatizar es que Dios lo designó como nuestro sumo sacerdote y como nuestro rey. Por eso podemos confiar y descansar en lo que este sumo sacerdote hace para nosotros como su pueblo. Un rey sacerdote. Ninguno en el Antiguo Testamento podría haber tenido esta designación de sacerdote rey. La razón que el autor quiere enfatizar elevar el cargo de Jesucristo es para que nosotros podamos ver la agonía que padeceríamos bajo un sistema antiguo que simplemente apuntaba a Cristo Jesús y la superioridad de este sumo sacerdote que es rey. En Hebreos 4:15, como estudiamos la semana pasada, se nos enseñó que Jesús puede compadecerse de nuestras debilidades
porque ha sido tentado en todo, pero enfatiza que éste ha sido sin pecado, sin falla. Y al igual que los sacerdotes levitas, Jesús podía identificarse con las debilidades de su pueblo. Pero a diferencia del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, Jesús nunca presentó una ofrenda por sus propios pecados. La palabra carne que se usa en Hebreos 5 simplemente está denotando la fragilidad y la debilidad humana. No está hablando de que Cristo era un hombre carnal en el sentido pecaminoso, está hablando en el sentido natural humano, es carne, es un hombre como tú y como yo, completamente humano, plenamente humano. Eso es lo que está rescatando el autor a la carta a los Hebreos, porque lo que quiere enfatizar es que no solamente es un sumo sacerdote rey, también es un mediador perfecto. Durante su vida, dice el autor a los Hebreos, elevó clamor y voces, peticiones, porque él, como cualquier otro ser humano, dependía completamente de Dios. Piensen en eso por un momento, iglesia. Porque Cristo, dice el autor, siendo el Hijo de Dios, oró, pidió, clamó a aquel que lo podía salvar de la muerte. Y su oración fue contestada, y lo verás, porque no es que clamó para que él no muriera en la cruz. Reconocemos esta oración en el Getsemaní. Hágase tu voluntad, Señor, y no la mía. Sabemos que Dios respondió a la oración de Jesús. ¿Por qué? Porque fue a la cruz, fue obediente. Durante su vida en la tierra, Jesucristo elevó oraciones y peticiones al Padre con llanto, con clamor, como cualquiera de nosotros lo hemos hecho. Simplemente para enfatizar la dependencia de Cristo con su Padre, la dependencia de Cristo con el Dios Trino. Jesucristo busca satisfacer sus necesidades en Dios y busca para que Dios sea quien supla sus necesidades. ¿Estás entendiendo lo que el autor está queriendo hacer en este punto? Recuerda que la iglesia está corriendo desesperada, afligida, y él dice: tenemos un sumo sacerdote que no te abandona. Tienes un sumo sacerdote perfecto, sin pecado y sin mancha. Y tienes un sumo sacerdote que no solamente es mejor y mayor que el sumo sacerdocio en el Antiguo Testamento. Puedes ver cómo actuó en la vida, clamando con fuertes gritos y lágrimas, suplicando a Dios Padre. ¿Por qué tú y yo no lo estamos haciendo? No solamente está elevando a Cristo, está exponiendo nuestra necesidad. La intensidad de la pena que describe el autor en la carta de los Hebreos nos recuerda la experiencia de Jesús en el Getsemaní, que empezó a sudar sangre por aquella presión que estaba llevando. Es posible que el autor tenga en mente esto, pero quiero que tengas presente, si regresas a Hebreos 5, cuando dice: en los días de su carne. ¿En cuántos días? En los días de su carne. No dice en el día de su carne, cuando fue afligido en el Getsemaní, que es quizás el punto universal a la que llegan la mayoría de las personas de pensar de que es, pero él dice en sus días. Jesucristo luchó no solamente en el Getsemaní, orando al Padre. Podemos reconocer cuando leemos los evangelios la gran necesidad de Cristo de ir al Padre y orar, y se alejó de sus discípulos. ¿Para qué? Para ir a orar al Padre en sus días. Entonces no es solamente tiene en mente este episodio del Getsemaní, sino tiene la vida práctica de oración de Jesús en toda su vida. Jesús oró intensamente todos los días de su carne. Todos los días. No solamente una noche, no solamente un día, no solamente cuando había necesidad. Jesús oró todos los días de su humanidad. Es una gran lección para nosotros. Si sigues luchando con entender qué tan práctica es el sacerdocio de Cristo, nos está diciendo que Jesús oró todos los días.
Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, oró todos los días, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Es una gran necesidad. Nuestro sufrimiento jamás será como el sufrimiento de Cristo. Sin embargo, podemos aprender a responder como Jesús ante las circunstancias difíciles, con súplicas, con ruegos, orando al Dios Padre en todo. Recuerden que los lectores estaban experimentando sufrimiento, persecución, desánimo. Pero Jesús también dice, conocí el sufrimiento. No es un sacerdote, rey apático. Puede tratarnos con ternura, con benignidad, con compasión. Recuerda la imagen de Jesús acercándose a Jerusalén y vio la ciudad y tuvo, dice, compasión de ella. Porque vagaban como ovejas sin pastor. Dios puede y tiene compasión de nosotros. ¿Cómo respondió el Señor Jesús ante el sufrimiento de la vida? Con perseverancia, con reverencia. Él respondió a las dificultades del día a día con sumisión total a la voluntad del Dios Padre. ¿Recuerdas a Jesús orando en el Getsemaní? No se haga mi voluntad, pero se haga tu voluntad. Es una sumisión, es una piedad, es una reverencia. El Señor Jesús vivió de esa manera. Aprendió sufrimiento. Jesús aprendió obediencia por lo que padeció. Aprendamos, hermanos, a obedecer en medio de las dificultades. Nuestro sumo sacerdote rey, que presentó su propia vida como ofrenda ante el Padre, perfecto y para siempre, es un sumo sacerdote sin igual, incomparable, único, que nos representa delante de Dios. Es un sumo sacerdote que entiende la fragilidad de la vida humana, pero sin embargo vemos que ante las dificultades oró intensamente, lloró, clamó al Padre porque dependía completamente de Él. En su sufrimiento fue al Padre, en su necesidad fue al Padre, en sus súplicas fue al Padre. Nos está enseñando dependencia a nosotros. Siendo el Hijo de Dios, aprendió obediencia en medio del sufrimiento. Con completa reverencia, es decir, sometido a la voluntad de Dios. Nosotros luchamos en sobremanera con la voluntad de Dios. Nos quejamos por lo que Dios ha decidido para nosotros. Sin embargo, vemos a Cristo, nuestro sumo sacerdote, que entiende nuestra fragilidad, también nos dice, imítame a mí. Ven al Padre en oración. Aprende reverencia y temor a través de las dificultades. Jesús aprendió a obedecer en su sufrimiento. Cuando el sufrimiento nos golpea, nos aflige, nuestra tendencia natural es querer hacer todo lo posible para evitar el dolor. Eso somos nosotros. Queremos evitar el sufrimiento, queremos evitar los procesos difíciles, queremos evitar el sufrimiento a toda costa. Jesús, sin embargo, aprendió a confiar en Dios por medio de su propio sufrimiento. Y aprendió a hacer la voluntad del Padre en medio de su sufrimiento. Y nos está diciendo que Él es nuestro sumo sacerdote, que nos representa ante el Padre. Cuánta confianza debe haber en nosotros de venir a Él. Pero también nos está diciendo la manera en cómo deberíamos vivir. Su primer objetivo no era su propio placer ni su propia comodidad, sino hacer la voluntad de su Padre. Jesús aprendió la obediencia no porque en algún momento Él fuera desobediente. Aprendió en el sentido de que experimentó lo que significa obedecer a través del sufrimiento. Él fue obediente a la voluntad del Padre. La prueba de esa obediencia se revela en la situación que tenía que enfrentar. No era una obediencia fácil ni agradable, pero dice la Escritura que Él aprendió a obedecer al Señor en el sufrimiento. Isaías nos dice que Él es llamado el varón de dolores, experimentado en aflicción. El versículo 9 nos dice que fue perfeccionado en sufrimiento.
Jesús aprendió lo que es agradar a Dios cuando era niño, cuando era joven, cuando era adulto. El sufrimiento, en su sufrimiento, Él cumplió la voluntad de Dios y nos enseña a nosotros lo que Dios quiere con su iglesia y con su pueblo. Esa es la forma en que deberíamos vivir nuestra vida cristiana. Ten presente que la audiencia de esta carta está sufriendo. Y les está diciendo, deberíamos ser más como Jesús. Deberíamos descansar en su obra perfecta en la cruz del Calvario, en su rol como sumo sacerdote y rey. Pero también nos mostró cómo deberíamos vivir la vida en oración, en dependencia, en descanso, aprendiendo a través del sufrimiento a hacer la voluntad de Dios. Ustedes están sufriendo, les dice. Están siendo perseguidos y están viéndose tentados a regresar a la comunidad del fariseísmo. Pero les dice, pero mejor aférrense al Señor, confíen en el Señor, descansen en el Señor. Él aprendió obediencia por su sufrimiento. ¿Por qué tú no? ¿Por qué no quieres hacerlo? Porque quieres evitar el sufrimiento. En lugar de simplemente someterte a lo que Dios ha designado para ti, para que tú puedas crecer y tu fe sea fortalecida por medio de las crisis en tu vida. Lo que el autor está enfatizando es que la obediencia de Cristo, un ser obediente sin ningún tipo de sufrimiento, llegó a ser un obediente con toda clase de sufrimiento indescriptible. Para nosotros, muchas veces es difícil entender este punto porque por naturaleza somos desobedientes. Pero él era obediente sin defecto y sin sufrimiento, pero aprendió obediencia a pesar del sufrimiento. Si yo te digo que mis hijos son sumamente obedientes y para probarte que son sumamente obedientes, yo le digo a mis hijos, hijos, coman su helado. ¿Qué van a hacer mis hijos? Van a comer su helado. Y te dice, wow, pastor, qué obedientes sus hijos. Pero aquí el punto importante. Porque si yo le digo a mis hijos hacer algo que en su naturaleza no quieren hacer y aprenden a hacerlo, ahí miras la obediencia de mis hijos. Y es el punto del autor a la carta de los Hebreos. Jesús es perfecto, uno con el Padre, no tiene pecado, pero nos dice que se sometió a la voluntad del Padre para el plan de redención del hombre. Y gustosamente se sometió a ella y demostró para nosotros cuán obediente es Cristo, porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia del Cristo se mira en la intensidad de aquello que debía enfrentar. Era obediente y mostró su obediencia en medio del sufrimiento. Pasó de ser obediente sin ningún tipo de sufrimiento a obedecer a través de toda clase de sufrimiento indescriptible. Si piensas en eso, les está diciendo a su audiencia y por ende a nosotros, deberíamos simplemente someternos a la voluntad de Dios. ¿No crees que Dios tiene el control de lo que Él está permitiendo en tu vida, iglesia? Entonces, sometámonos a la voluntad de Dios. Le está diciendo a su audiencia que está siendo perseguida. Quizás muchos iban a morir en esa etapa de la iglesia. Iban a perder todas sus propiedades, iban a perder quizás a sus familias. El autor no está siendo insensible, le está diciendo aprendamos a ser humildes y sometámonos a la voluntad de Dios. Tienes un sumo sacerdote que se compadece de ti, pero también te muestra la manera en cómo tú y yo deberíamos vivir. Su experiencia de sufrir obedientemente, sin queja, sin murmuración, sin vacilación, su obediencia perfecta hasta la muerte y muerte de cruz, es lo que dice el autor de Hebreos, lo calificó, lo hizo perfecto. Y no es que era imperfecto. Está hablando acerca de la cualidad de Jesucristo como un mejor mediador. Lo hizo perfecto para que aquellos que creen en Él, dice el autor de Hebreos, lo obedezcan y puedan tener la vida eterna. Mira lo que dice el texto. Y habiendo sido hecho perfecto, habiendo cumplido los estándares del Padre, satisfizo las demandas del Dios Santo, las superó con creces. De acuerdo al Antiguo Testamento, dice, y habiendo sido hecho perfecto en este sentido, completo en su humanidad,
No le carecía nada, sin pecado, sin mancha, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, sin queja, sin murmuración, sin vacilación, fue a la cruz en obediencia al Padre, clamando al Padre, hágase tu voluntad y no la mía, dice, habiéndose hecho perfecto, completando humanamente todas las designaciones que tenía el sumo sacerdote, dice, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Recuerda la audiencia, le está diciendo, regresen al Señor, obedece al Señor. No tendrás vida eterna ni salvación eterna en otro lado, sino es en Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote y rey. Nuestro mediador perfecto, la ofrenda, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. No podrás, no habrá manera, si lo haces a tu forma, a tu manera, bajo tus medios. Dios designó a Cristo como nuestro sumo sacerdote. Vuelve a Él. Jesús es la fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Cuando se ven tentados a abandonar la fe, cuando se ven tentados a tirar la toalla, cuando se ven tentados a queremos algo práctico en nuestra necesidad, pastor. Jesús es la fuente de salvación eterna. Eso no hay nada más práctico que entender cuál es la fuente de la vida eterna en medio de mi dolor, en medio de mi sufrimiento, en medio de mi crisis. Jesucristo es la fuente a la que necesito ir. En medio de la persecución que experimentan los hermanos de la carta a los Hebreos, les dice, Jesús es la fuente eterna de salvación, aférrate a Él, ve a Él. Él es tu sumo sacerdote. Él comprende tu fragilidad. Arrepiéntete, vuélvete al Señor, aférrate a Él, espera en Él, confía en Él, descansa en Él. Sométete a la voluntad de Él. Deja de pelear con Dios. Nuestra confianza en el Señor crecerá a medida que entendamos quién es Él. Nuestra seguridad crecerá a medida que confiemos más en Él. Nuestra dependencia crecerá a medida que miremos quién es Él y lo que ha hecho en la cruz del Calvario. Dios estableció la manera, iglesia, por medio de Cristo. Y le plació poner un gran punto al final de esta expresión, porque solo Jesucristo puede darnos lo que nuestras almas necesitan. Permíteme terminar con esto. ¿Cómo va a ayudarme el sumo sacerdocio de Jesucristo en mi soledad, pastor? ¿Cómo va a ayudarme el sumo sacerdocio de Cristo en mis crisis de nervios? ¿Cómo va a ayudarme en mi enfermedad? ¿Cómo va a ayudarme saber el sumo sacerdocio de Cristo en mi matrimonio con mis hijos? ¿Cómo va a ayudarme a rescatar a mi familia? No sé cuál es la pregunta que traes hoy. No sé qué intentas responder. Pero después de escuchar lo que Jesús clamó, déjame animarte a clamar al Padre en tu necesidad. ¿Acaso no crees que Él puede escuchar tu clamor? ¿Acaso no crees que Él puede escuchar tu llanto? ¿Acaso no crees que Él puede escuchar lo que necesitas? Después de escuchar lo que Él sufrió y aprender lo que Él aprendió, a través del sufrimiento aprendió obediencia. ¿Acaso no crees que Él puede ayudarnos a mantenernos firmes y crecer en obediencia a su voluntad? Es el sumo sacerdote, compasivo y misericordioso. Después de ver lo que Él sufrió, ¿podríamos decir que hemos sufrido más que Él? Después de ver lo que Él sufrió sin pecado y sin mancha, ¿podríamos nosotros decir que hemos sufrido sin pecado, sin queja ni murmuración? ¿Acaso no crees que Él, al saber y entender lo que Él sufrió, Él puede mostrarnos misericordia? Después de escuchar lo que ha sufrido, después de entender lo que sufrió en la cruz del Calvario, ¿acaso no crees que Él puede darnos fortaleza? Después de aprender que obedeció y que Él es nuestro ejemplo perfecto,
¿Acaso no crees que podemos clamar al Padre en medio de nuestra crisis y que Él nos ayude a ser obedientes a su voluntad? Deberíamos entonces clamar al Padre. Deberíamos entonces aprender a hacer su voluntad en medio de la crisis y deberíamos entonces estar obedeciendo. Jesús es la fuente de vida eterna para los que obedecen. No hay nada más práctico que conocer la suficiencia de la obra del sacerdocio de Cristo en nuestra vida. Nos está mandando a imitarlo porque eso es lo que el Señor espera de nosotros como su iglesia. Él es nuestro sumo sacerdote, Él nos representa ante el Padre, pero también funge de representante para nosotros de lo que Dios quiere en nuestras vidas. Una iglesia que ora, que clama, que pide, que depende y descansa en el Señor. Una iglesia que aprende a hacer su voluntad y no la nuestra, y no su propia voluntad. Una iglesia que está obediente, anclada, aferrada a la fuente de salvación eterna. Eterna, hermano. Recuerda esas palabras resonando en audiencia. Él es el sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Y pienso que está enfatizando la supremacía del sacerdocio de Cristo, un sacerdocio eterno, para siempre. Tienes esperanza en la obra de Cristo Jesús. Por tanto, abandona tu manera egoísta de vivir y vuélvete al Señor. Quizá yo no pueda responder ninguna de tus dudas, ninguna de tus preguntas, ninguna de tus inquietudes, pero sí necesitas oír esto. Solo el Señor Jesús es la fuente de salvación eterna y no hay nada más. Él es todo. En su necesidad, la iglesia que huía por la persecución, el autor, inspirado por el Espíritu Santo, le pareció suficiente a Dios que escucharas esto. Y te lo digo a ti. Él es el mediador que se ofreció una vez y para siempre, que mediante su obediencia perfecta, en medio del sufrimiento, vino a ser nuestra fuente de salvación eterna. Aférrate a Él y descansa en Él. Amén. Oramos. Amado Señor, te damos gloria y honra a ti por lo que tú nos has enseñado, nos has mostrado. Qué maravilloso ejemplo de humildad tenemos en Cristo. El Padre lo designó como nuestro sumo sacerdote. Qué maravilloso sumo sacerdote tenemos en Cristo. La suficiencia del sacerdocio de Cristo debe animarnos, ayudarnos en nuestra vida diaria, en nuestras luchas, en nuestras cargas, en nuestras crisis, en nuestra necesidad. Ayúdenos, Señor, a clamar como Cristo clamó por ti en dependencia en todas las áreas de su vida en ti, Señor. Siendo el Hijo de Dios. Qué poderosa afirmación, Señor. Porque solemos hacer de todo menos doblar nuestras rodillas, Señor, y clamarte a ti. Cuando las crisis vienen, Señor, generalmente solemos quejarnos de la crisis y solemos acusarte, Señor, de que nos has dejado, nos has abandonado. Solemos, Señor, murmurar y quejarnos, Señor, hasta enojarnos contigo, que soberbios somos. Pero ayúdanos, Señor, a ser obedientes en medio del sufrimiento, recordando la obra de Cristo en la cruz del Calvario, una obra para siempre. Ayúdenos, Señor, a ser obedientes a ti, a aferrarnos, Señor, a no abandonar, Señor, la fe. Más bien, Señor, a aferrarnos con toda nuestra fuerza, nuestro ser, nuestro corazón, nuestra mente, a la verdad del Evangelio. Solo en Jesucristo hay salvación eterna. Él es el sumo sacerdote rey, capaz de compadecerse de nuestras debilidades y nuestras luchas, designado por Dios para ser nuestro sumo sacerdote. Solo recuerdo las palabras de tu discípulo: ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y eso sigue siendo la verdad hoy para nosotros. ¿A quién iremos si solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna? Solo en ti está la salvación para siempre. Ayúdenos, Señor, a humillarnos delante de ti para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos, son amados.